Curso de Angular, capítulo 2. Explorando las plantillas. En el vídeo anterior comenzamos a ver los elementos de las plantillas y vimos los distintos enlaces, tanto de interpolación, de eventos, de propiedades, de atributos. Y en este vídeo vamos a comenzar viendo los enlaces de clases. Continuamos con otros elementos y seguiremos con el enlace de clases. El enlace de clases nos permite asignar estilos, hablamos en este caso de estilos, de forma dinámica. ¿Cómo lo haremos? Vamos a verlo con un ejemplo. Borremos todo este código que tenemos aquí. Este de aquí tampoco nos hace falta. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos definida una clase a la que llamaremos clase 1 y que le asignaremos, por ejemplo, el color azul. Y en nuestra plantilla definimos un texto, por ejemplo, span hola mundo, y queremos que la clase se le asigne de forma dinámica. Queremos poder activar o desactivar esa clase. Bien, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo en este caso con un checkbox. Que vincularemos con una variable que podríamos llamar activa, por ejemplo, que será de tipo boolean y que vamos a inicializar a false. La vinculamos con el ngModel y ahora queremos que esa clase se asigne dinámicamente a este span. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente ponemos una vinculación, asignamos la propiedad class y con un punto separamos la clase a la que nos queremos referir. Y luego, como expresión del lado derecho, ponemos simplemente la variable que la va a controlar. De manera que si la variable es true, se aplica a la clase, y si es false, no se aplica. Veamos una vez compilado cómo ha quedado. Tenemos el hola mundo, el checkbox. Si lo marcamos, se ha activado la clase y se ha puesto azul. Si lo desactivamos, desactivamos la clase. Otra forma de activar las clases. Vamos a suponer que tenemos más de una clase. Vamos a suponer que tenemos clase 1 y clase 2. Y en la segunda clase vamos a hacer que la fuente, por ejemplo, sea negrita. Si queremos asignar varias clases a un elemento, pues simplemente eliminamos el nombre de una clase específica, dejamos simplemente la propiedad class y aquí pondremos un string donde pondremos las clases que queremos asignar y veamos el resultado cómo ha quedado. En este caso el checkbox no ha hecho nada, simplemente ha aplicado la clase 1 y la clase 2. Si esto queremos que sea selectivo, lo podemos hacer con un operador ternario, de forma que dependiendo de la variable activa se aplique la clase o no se aplique nada. En este caso, con el checkbox desactivado no se aplica ninguna clase y si lo activamos se aplican ambas clases. Pueden haber dos o más clases si queremos. Una forma alternativa de hacerlo sería, en lugar de como un string,
hacerlo como un array. Podremos crear un array de strings y tendría el mismo efecto del caso anterior. Queda a tu elección de cuál de estos sistemas utilizar. Y la última opción que nos quedaría por ver sería el caso de utilizar un objeto. En el caso de un objeto tenemos la opción de poder elegir selectivamente qué clase utilizar. Vamos a suponer que aquí esto lo vamos a sustituir por un objeto que se define de esta manera. Son pares clave-valor, donde la clave sería la clase en cuestión y el segundo valor sería la condición de si queremos que se aplique o no. Por ejemplo, si queremos que cuando la variable activa sea verdadero se active la clase 1, lo pondríamos de esta manera. Y si queremos que se aplique la clase 2 cuando la variable activa sea falso, lo haríamos de esta manera. Veamos el ejemplo. Y vemos que al no estar activado se activa la clase 2 y al estar activado se activa la clase 1. Entonces podemos crear un objeto. Yo lo he hecho con dos clases, podemos tener tantas como sea necesario y las condiciones que sean necesarias para que se activen unas u otras clases. Por último, como último enlace, vamos a ver los enlaces de estilo. El enlace de estilo es muy parecido al enlace de clase, con la diferencia de que lo que se enlaza es un estilo puntual. Haré un ejemplo muy breve ya que es muy parecido al caso anterior. Borramos las clases que ya no son necesarias. Tampoco voy a utilizar esta variable y lo haré como con un simple ejemplo porque creo que se entenderá bien. Si tengo el mismo texto que antes pero quiero cambiar solo un estilo, lo haría de la siguiente manera. Escribo style, el elemento que deseo cambiar, por ejemplo el font size, y le asigno un valor en formato string de, pongamos, 32 píxeles. Aquí me ha faltado un igual. Salvamos y vemos el resultado que nos ha puesto el valor que queríamos. También tenemos la posibilidad de poner el font size, en este caso decirle que es en píxeles. En este caso no necesitamos las comillas ya que no es un string ni la unidad que sería, ya le estamos diciendo que es píxel. Vamos a ponerle 46, probamos y efectivamente nos lo ha hecho a 46 píxeles. Si queremos cambiar varios valores, no uno determinado, pues simplemente ponemos la propiedad style y pondríamos igual que lo haríamos en la plantilla. Podríamos ponerle font size 2.18 píxeles, coma, color azul. Esto en este caso es un string. Lo guardamos. Esto es punto y coma. Y vemos que podemos definirlo de esta manera. Evidentemente yo lo estoy poniendo aquí como un ejemplo directamente inline, pero esto podría ser una variable que podamos modificar de forma dinámica. Aquí utilizar la variable estilo y tendría el mismo resultado. Para verlo vamos a cambiar el blue por green, por ejemplo.
Vemos que cambia. Como colofón a lo que hemos visto hasta ahora, decir que los enlaces pueden ser unidireccionales o bidireccionales. En el caso de estar encerrados entre paréntesis, será un enlace que va desde la plantilla hacia el componente. En el caso de estar encerrado entre corchetes, es un enlace que fluye desde el componente hasta la plantilla, y esto se puede combinar de manera que tengamos un enlace bidireccional. Esto lo hemos visto pues con los eventos. Hemos visto que el evento se transmite desde la plantilla hacia el componente. Lo hemos visto con los enlaces de propiedades y demás, que fluyen valores desde el componente hacia la plantilla. Y con el NGModel hemos visto un enlace que es bidireccional. Lo que pongamos en el componente aparecerá en la plantilla, y lo que se modifique en la plantilla será reflejado en el componente. Bueno, pues pasemos al siguiente elemento, que sería los pipes. Los pipes, que serían tuberías o canalizaciones, son funciones que en la plantilla reciben un valor por la izquierda y devuelven el valor transformado por la derecha. De esta manera se permite encadenarlos como si realmente fuesen tuberías. Se aplican con el operador barra vertical, con el valor de entrada a la izquierda, y la operación a aplicar o pipe se pone a la derecha. Angular proporciona varios pipes integrados. Aquí veremos algunos, pero puedes consultar la documentación de Angular para ver otros operadores o para ampliar las opciones, ya que aquí no nos dará tiempo de verlas todas. En la documentación de Angular podrás ir a Comprendiendo Angular, luego a Template, y aquí tenemos todo un apartado dedicado a los pipes. Esto lo puedes también poner en español si el inglés no es tu fuerte. Y lo tendríamos en fundamentos, componentes y plantillas, y en los pipes te viene explicado. Es cierto que en inglés y en castellano no están de la misma forma. Tú deberás elegir en qué formato prefieres leerlo. Estos son los pipes que vienen integrados y pasaremos a explicarlos brevemente. Para nuestro ejemplo vamos a suponer que tenemos una variable con un número real. Vamos a llamarlo mi valor y le vamos a asignar un valor de 1.2857. Este valor queremos representarlo en nuestra vista o plantilla en distintos formatos. Entonces vamos a ver uno a uno cómo representarlo. Lo haremos con una simple interpolación en este caso, y ponemos mi valor, el símbolo del pipe, que es la barra vertical, y el pipe que queremos aplicar. En este caso vamos a aplicar un number. Lo queremos convertir a un número con el siguiente formato. Para ello le pasamos los parámetros, irían separados por dos puntos, y entre comillas el formato que le queremos dar. Esto tiene tres valores. Un valor inicial que nos dirá cuántos dígitos enteros queremos que se representen como mínimo, o sea, puede tener más, pero como mínimo en este caso habrá uno. Un punto decimal y cuántos dígitos decimales queremos como mínimo. Voy a decirle que quiero como mínimo 2, y como máximo, lo pongo con un guión, como máximo le voy a decir que 2 también. En este caso me mostrará el número con un dígito entero y dos dígitos decimales. Veamos cómo ha quedado. Y efectivamente nos muestra un dígito entero y dos dígitos decimales. Vamos a hacer lo mismo, pero en este caso voy a decirle que quiero un dígito entero, un mínimo de 2 decimales y un máximo de 3. Vemos el resultado
Y efectivamente, como el número tiene más de 2 dígitos, pues nos muestra 3 dígitos decimales. Como último ejemplo, voy a poner el caso donde quiero un mínimo de 2 dígitos enteros y en la parte derecha 2 dígitos decimales. Y vemos como él nos lo rellena, hace un padding por la izquierda para forzar a tener 2 dígitos enteros. Bueno, con esto podrás hacer todas las combinaciones que se te ocurran para formatear tus números. Otra cosa que a veces nos resulta de utilidad es poder localizar nuestra aplicación. Localizarla me refiero a hacerla funcionar en el país que nos interese. Por ejemplo, en España no usamos el punto como decimal, sino que usamos la coma. Entonces, esto tiene una pequeña complejidad y es que antes hay que importar esto en el fichero de módulos. Y bueno, tiene su pequeño intríngulis. Lo primero sería desde el core de Angular tenemos que importar la variable local id. Luego tenemos que importar también desde el módulo Angular common. Tenemos que importar la variable register local data y luego importar desde el módulo Angular common locals el idioma que queremos importar. En este caso vamos a usar el español. Y de ese módulo tenemos que importar, y ese valor lo queremos asignar a una variable que la voy a llamar local es. A continuación tenemos que registrar el valor que hemos importado. Para eso usamos la clase register local data que hemos importado. Usando la variable que hemos creado, local es. Aquí me he equivocado, es local. Y asignándole el valor del idioma que queremos utilizar. Por último, en el apartado Providers, tengo que insertar en formato objeto el proveedor local ID y le decimos que use el valor es. Bueno, es un poco engorroso como puedes ver, pero hay que hacerlo de esta manera. Ahora probamos el ejemplo. Vemos que aquí en nuestro caso nos ha puesto ya la coma en lugar del punto. Continuamos con los pipes. Vamos a ver cómo se usa otros pipes y en este caso vamos a crear una variable que llamaremos fecha y que la haremos de tipo objeto date. Si esta fecha la queremos representar en nuestra plantilla, tenemos que decirle no. Podemos elegir el formato en el que queremos representarla usando un pipe. Lo podremos poner la fecha, un pipe del tipo date y decirle en qué formato queremos mostrarla. Por ejemplo, el tipo medium. Si lo mostramos, nos ha mostrado la fecha en el formato del tipo medio. Como decía, hay muchos parámetros que pueden llevar estos pipes y para eso lo mejor es que vayas a la documentación, ya que son muchísimos los que hay y no voy a pararme aquí a explicar todos uno por uno. Pero aquí podrás consultar
los distintos valores que puede tener cada pipe. Voy a ponerlo en inglés. Y aquí es que en la versión en castellano no sabía dónde estaba. Aquí en la versión de inglés puedes ver todos los formatos que tiene para mostrar la fecha. Igual ocurre con otros pipe. Y de igual manera vamos a ver otros tipos de pipe, como podría ser el uppercase, que sería para convertir a mayúscula. Esta vez no voy a crear una variable, voy a ponerlo directamente aquí. Hola mundo. Le aplico un pipe uppercase. De igual manera hay un lowercase. Y si vemos el resultado, nos lo ha puesto el primero en mayúscula, el segundo todo en minúscula. Tenemos un pipe para monedas. Vamos a usar el mismo valor anterior. Y a este le tenemos que pasar como parámetro el tipo de moneda, en este caso en euros. Nos lo convertirá a un valor de moneda. En este caso ha puesto la coma porque ya habíamos definido en local ID que era en español. Nos lo ha mostrado con 2 dígitos, que es el formato que se utiliza en español, y el símbolo euro. Si no hubiésemos puesto el formato en español sino en inglés, el símbolo nos hubiese aparecido a la izquierda. Y por último tenemos el formato porcentaje, donde usamos el mismo valor nuevamente. Y es muy similar al formato de número. Aquí vamos a ponerle un salto de línea para que no se encadenen. Y vemos que lo ha puesto en formato porcentaje. También tenemos la posibilidad, como ya comenté anteriormente, de encadenar los pipes. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo donde utilice la fecha como vimos anteriormente y le voy a dar el formato medium igual que antes. Y a la salida de este pipe lo voy a encadenar con un uppercase. Guardamos, compilamos y vemos el resultado que nos ha mostrado la fecha, pero esta vez todo en mayúscula. Y con esto doy por terminado los pipes y vamos a ver ahora una nueva característica que serían las variables de plantilla. Cerremos este también y a vestirlo. Bien. ¿Qué es una variable de plantilla? Bien, cuando tenemos una plantilla en HTML, a veces nos resulta interesante poder referenciar a un elemento de HTML. Por ejemplo, supongamos que tenemos un input de tipo number y luego tenemos una interpolación donde yo quiero mostrar el valor de ese input. ¿Cómo puedo hacer yo referencia al input anterior, al elemento HTML
que representa el input desde dentro de la propia plantilla. Pues esto lo hacemos asignándole una variable a ese elemento. Para asignar una variable lo hacemos con el símbolo almohadilla y le asignamos un nombre. Voy a llamarlo contador. Y ahora desde esta interpolación puedo acceder a esa variable simplemente nombrándola. Sería una variable normal que, como está referenciando a un input, puedo acceder a sus valores, a sus propiedades, en este caso a la propiedad value. Esto teóricamente nos debería mostrar en valor lo que escribamos en el campo contador. Lo probamos y vamos a ver que realmente no va a funcionar. Escribimos aquí un valor, un número, y vemos que no se representa. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque Angular realmente no asigna el valor. Esta variable no está siendo asignada a nada, por lo tanto no le asigna el valor y no puede ser leída luego por la interpolación. Pero si usásemos ese input para algo, por ejemplo con un eje model, le asignamos una variable, la que sea, lectura de tipo string, y le inicializamos a cadena vacía. En este caso el input sí que está haciendo algo, escribir algo dentro de él se le asigna lectura, con lo que puede recoger la variable y asignar el valor. Es un poco complejo, pero bueno, lo verás funcionando ahora y verás que efectivamente funciona así. Si ponemos valores aquí, ves que automáticamente se están mostrando debajo. De esta manera puedes acceder a un elemento de la plantilla desde la propia plantilla usando estas variables. Pero también cabe la posibilidad de que podamos acceder a ese elemento desde el código. No desde la propia plantilla, sino desde el código. ¿Cómo accedemos desde el código? Bien, para ello necesitamos una directiva que se llama viewChild. Y un tipo, que aunque no imprescindible, sí es recomendable, que es el element ref, que es un tipo elemento de la plantilla. Una vez importados estos dos elementos, en la plantilla tenemos que hacer referencia a ellos y lo haremos de la siguiente manera. Para acceder a esta variable utilizaremos la directiva viewChild, que se utiliza de esta manera. Con una arroba ponemos viewChild. Como parámetro se le pone la variable a la que queremos acceder de la plantilla y lo asignaremos una variable que por coherencia la llamaré también contador, que será de tipo elementRef. En este caso nos dice que la variable no está inicializada. Esto es porque está compilando en modo estricto. Para evitar esta advertencia pues le ponemos la exclamación. De esta manera ya podemos acceder desde el código al elemento de la plantilla a través de la variable contador. Veámoslo con un ejemplo. Pongamos aquí un botón con un evento click que llame a una función mensaje y ahora definiremos la función mensaje de manera que simplemente muestre un alert con el valor del elemento input. ¿Cómo accedemos a ese valor? Decíamos que podemos referenciar el elemento con la variable contador. Contador viene a ser un wrapper del elemento input y uno de sus parámetros es native. Aquí tengo que ponerle en this antes. Y decía que uno de sus elementos es native element y desde ahí ya podemos acceder a su valor. He visto que
Aquí me he equivocado en el nombre, es contador. Bien. Una vez hecho esto, compilamos y vamos al navegador a ver el resultado. Escribimos cualquier valor y al pulsar efectivamente nos sale la alerta con el valor leído. De esta manera, desde el código TypeScript podemos acceder a elementos de la plantilla. En este caso tal vez no tenía mucho sentido, ya que podíamos haberlo hecho a través de la variable lectura, pero esta posibilidad nos da la opción de manipular el elemento, el input en este caso, con muchas opciones. Cualquiera que podamos hacer desde JavaScript, podríamos hacerlo aquí en el código. Esto vendría a ser equivalente en JavaScript a la sentencia que solemos usar de document.getElement by id, el nombre del elemento, y luego aquí el valor que querramos utilizar. Bueno, pues esto en Angular no está recomendado hacerlo, ya que en un futuro podría ocurrir que los valores document, window o demás no existan, y Angular lo maneja de esta manera, con lo que nosotros nos olvidaremos de si en un futuro existen o no, o si en una plataforma existen o no estos elementos. Y daré aquí por terminado este vídeo para no extendernos demasiado. Recordarte, eso sí, que te puedes suscribir al canal para mantenerte informado. Y nos vemos en el próximo vídeo.